El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y la compañía Ayurveda Centroamericana tienen el agrado de compartir con ustedes el webinar Armonizando la salud hormonal con fitoterapia ayurvédica. Expositora invitada, doctora Priscila Alemán Carmiol. Les damos una grata bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí en este sexto webinar de fitoterapia. Mi nombre es Priscila Alemán. Yo soy médica y con una maestría en ciencias naturopáticas. Mi pasión, la fitoterapia, por eso es que este año pues damos las gracias, la sinergia que el Colegio de Farmacéuticos nos ha permitido tener a Himalaya y a la marca SNERV, que nosotros en sí nos llamamos Ayurveda Centroamericana. Somos representantes de estas marcas y hoy concluimos con esta serie de webinars durante este año. Así que muy agradecida por todos los que nos han acompañado y también por los que están hoy con nosotros y los que van a estar viendo también este webinar después. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas y probablemente al final del webinar vamos a estar contestando todas las preguntas. Pero de igual forma, si gustan levantar su mano o participar de otro modo, pues tengan la confianza. Para eso estamos. Hoy este webinar lo he titulado Armonizando la salud hormonal con fitoterapia ayurvédica. Las hormonas, pues es un tema muy extenso en la salud. Sí quiero aclarar que este webinar lo estoy enfocando en hormonas sexuales, lo que es salud sexual femenina y masculina, porque en sí yo creo que podríamos hacer muchísimos otros webinars hablando de las diferentes hormonas y además recordar que en espacios que hemos tenido anteriormente, pues hemos hablado de diferentes hormonas que afectan en sí la salud digestiva, la salud neurológica. Entonces, para los que no han visto los webinars, pues recordarles que los pueden encontrar en el YouTube del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio con este último webinar. En la medicina convencional, sí o sí es sumamente importante cuando estamos hablando de disfunciones endocrinas, pues lo que se evalúan son los niveles de hormonas, ya sea en la sangre o en la saliva. Pero lastimosamente este enfoque pues nos puede quedar corto porque nosotros vemos como muchos de nuestros pacientes, a pesar de tener rangos normales de hormonas, pues siguen con síntomas, como ustedes puedan ver ahí, persistentes y significativos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el cuerpo sí nos está mostrando una disfunción hormonal, pero tal vez no tanto de los niveles, de la cantidad, sino de la comunicación. Recordemos que las hormonas son mensajes y entonces lo que puede estar ocurriendo es que ya sea que nuestro cuerpo, nuestras células no están escuchando, a mí me gusta decir eso, o no están respondiendo adecuadamente. Y uno de estos ejemplos claros que creo que todos lo tenemos es la resistencia a la insulina. El problema no es la cantidad de insulina, sino de cómo el cuerpo está contestando ante ella. Y esto es clave porque esta es la herramienta que nosotros pues le damos a nuestros pacientes a través de la fitoterapia. La fitoterapia está pensada en mejorar esa comunicación, mejorar esa respuesta, mejorar esa escucha. Y sí, claro, vamos a ver estudios donde hay diferentes plantas medicinales que aumentan la cantidad de diferentes hormonas, pero va a ser un enfoque mucho más integral, un enfoque mucho más al fondo. A mí me gusta decirle que queremos llegar a la causa de lo que está pasando en el cuerpo y por ende vamos a tener pues resultados más significativos. Entonces, aquí es donde viene este dilema.
cuando nosotros estamos ante disfunciones endocrinas, pues pensar en condiciones, esto es importante para condiciones como la menopausia, la andropausia, el síndrome ovario poliquístico, el síndrome premenstrual. En muchos de estos casos nosotros vemos niveles hormonales normales. Y entonces nos habla de una desconexión entre los síntomas y la cantidad de hormonas. Entonces aquí es donde entran estos cuestionamientos que nosotros como profesionales de la salud, pues nos tenemos que hacer. ¿Será que realmente lo que existe detrás es una resistencia celular o una sensibilidad celular? Y aquí también pues entran los términos que todos ustedes conocen en cuanto a la acción agonista y antagonista, pues hormonales que encontramos. Entonces, a manera de verlo un poco más completo en el área de enfoque convencional, pues sí es importante. Yo no estoy diciendo que no son importantes los niveles de hormonas, pero que tenemos la oportunidad de verlo diferente, un tratamiento mucho más integral de escucha y respuesta celular. Aquí es donde entra y tiene un papel importante no solo los fitoterapéuticos, sino también los ácidos grasos esenciales, que no vamos a profundizar en el tema de los ácidos grasos esenciales, pero sí se sabe que, por ejemplo, omega 3, omega 6, pues mejoran esta sensibilidad y esta comunicación celular que va a ser clave para la optimización hormonal. Esto significa que lo que vamos a mejorar, este ácidos grasos esenciales, pues está enfocado en la membrana celular para lograr ese objetivo. Mientras que los fitoterapéuticos, pues ahorita vamos más adelante a ver diferentes definiciones, pero su papel dentro de la terapéutica es imitar y modular la actividad hormonal, es decir, que muchos de estos fitoterapéuticos son agonistas o antagonistas hormonales. Esto es fundamental, pues, para ofrecer, de nuevo lo repito, un enfoque mucho más completo a nuestros pacientes. Pero vean lo lindo de esto. Lo lindo es que estos fitoterapéuticos, además de ser agonistas y antagonistas, cuando estamos hablando de la definición, y aquí creo que esta diapositiva la he presentado en muchísimos webinars, es recordar que los principios activos, que usualmente tienen este papel de agonistas y antagonistas, no están solos. Y muchas de las plantas que vamos a hablar hoy, pues tienen estas sustancias coadyuvantes, que dentro de estas sustancias coadyuvantes encontramos ácidos grasos. Y entonces, bueno, qué interesante cómo la naturaleza realmente nos ofrece opciones tan completas que nos va a llegar al fondo, lo repito, de mejorar la comunicación, mejorar la escucha celular, mejorar la respuesta celular. Ok, entonces ahora sí vamos a entrar a este concepto. Este es un concepto realmente muy reciente en la fitoterapia en cuanto a los fitocrinos. Los fitocrinos es el término que se utiliza para describir cómo las células del cuerpo responden a las señales químicas específicas que provienen de compuestos bioactivos en las plantas. Entonces, otra vez repetimos, estos fitocrinos pues pueden tener características agonistas y antagonistas. Y de nuevo, para que nos quede súper claro, este enfoque lo que nosotros queremos sí es dar un equilibrio hormonal, tanto a hombres como mujeres, mejorar la función celular y mejorar la comunicación hormonal, que esto es clave en lo que hace la fitoterapia en nuestro cuerpo. Entonces, en cuanto a la clasificación, tenemos tres principales, las fitohormonas. Las fitohormonas son compuestos vegetales donde sus estructuras sí son similares a las hormonas humanas. Entonces, estos logran unirse a receptores hormonales y activar una respuesta en el cuerpo que lo que va a hacer es imitar a, pues a la hormona original. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo de todos estos los que más suenan son los fitoestrógenos, que hoy vamos a hablar un poco más de ellos, fitoprogesteronas, fitoandrógenos, pero también hay fitoantiandrógenos. ¿Cuál es una característica importante en estas fitohormonas? Las características es que aunque su efecto es relevante, el efecto es suave.
Y esto va a hacer una gran diferencia porque a veces en nuestra cabeza, en lo que nos han enseñado en medicamentos sintéticos, pues comparamos los fitoestrógenos con los estrógenos. Pero en sí, una definición de las fitohormonas es que estos fitoestrógenos no son tan fuertes, sino que trabajan de manera sutil. Y ahorita más adelante, pues lo vamos a ampliar. Luego, también tenemos los fitohormonogénicos. Vamos a ponerlo aquí, que estos fitohormonogénicos, de hecho, lo que hacen es mejorar la capacidad del cuerpo para producir hormonas. O sea, que no son hormonas, sino lo que hacen es darnos un ambiente adecuado. Vean qué interesante, porque un ejemplo es la Witania somnífera. La Witania somnífera en los diferentes webinars la hemos mencionado, que es esta raíz. Y de hecho, hoy también la volvemos a mencionar ahora más adelante, que lo que hace es regular el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, pero también el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Entonces, esto no es una hormona, sino que lo que hace es que en las zonas y en las zonas donde necesitamos que estos ejes funcionen adecuadamente, pues ahí entran adaptógenos. Y no solo la Witania somnífera, los adaptógenos ya son, es una definición pues que varias veces la he mencionado. Y, y entonces vamos a ver hoy varios ejemplos de adaptógenos como Mucuna pruriens, como Dietania somnífera, que aunque lo revisamos en el webinar neurológico, pues también hay evidencia científica de los beneficios que trae a nuestra salud en el aspecto hormonal. Y por último, vemos los miméticos funcionales que aunque estos miméticos no, no se unen a los receptores hormonales, sí que tienen funciones similares a las hormonas. Entonces, por ejemplo, la Bacopa monnieri es una planta medicinal que es, lo habíamos mencionado como un nootrópico que mejora la memoria, mejora el aspecto cognitivo, pero es interesante porque la Bacopa monnieri pues imita la capacidad del estrógeno para ayudar al cuerpo a adaptarse tanto al estrés y también a mantener una buena función cognitiva, que es algo similar a lo que hace el estrógeno en nuestro cuerpo en este aspecto neurológico. Entonces vamos a escuchar en esta charla mucho en cuanto a que son miméticos, en cuanto a que son fitohormonogénicos. Entonces esto es clave pues para entender eh, el papel y la forma de actuar de las diferentes plantas medicinales. Entonces, ahora hablando de las fitohormonas, específicamente de los fitoestrógenos, perdón. Los fitoestrógenos se caracterizan por tener una estructura similar al estradiol 17B. Ustedes pueden ver ahí las isoflavonas, cumestanos y lignanos, que son de los más frecuentes que nosotros encontramos en las plantas medicinales, pues que se comercializan, pero recordando que estas tienen una menor afinidad a los receptores estrogénicos, que tienen efectos estrogénicos más suaves en tejidos como el útero, y su mecanismo de acción pues es mucho más complejo porque no solo es una hormona, sino que recordemos es una droga vegetal, estamos hablando de drogas vegetales. Entonces estos fitoquímicos se acompañan con otros compuestos que lo hace relevante, que nos va a proveer propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, y vamos a ver más adelante de eso. Entonces, los fitoestrógenos se unen tanto a receptores estrogénicos alfa como beta, pero tienen mucha más afinidad, y vamos a ver si me estoy adelantando, no me voy a adelantar todavía, tienen una actividad y son moduladores selectivos de los receptores, que su afinidad principal son los receptores estrogénicos beta. Esos receptores estrogénicos los encontramos más fuera de tejidos del sistema reproductor, es decir, los receptores alfa los encontramos en útero, los encontramos en mamas,
mientras que los receptores beta los encontramos en zonas como el cerebro, los huesos, el sistema cardiovascular. Entonces aquí siempre viene el dilema, ¿verdad? Porque muchos profesionales de la salud impiden por completo utilizar los fitoestrógenos en diferentes mujeres debido al riesgo de producir un cáncer de mama o un cáncer de endometrio. Lo que la literatura a nosotros nos dice es que los fitoestrógenos tienen preferencia no por los tejidos, tejidos sexuales, sino que su preferencia está fuera de estos tejidos y por tanto no tenemos tanto riesgo de que sea el causante de malignidad. ¿Qué es lo que pasa? Aquí sí es importante porque estos receptores alfa y beta pueden cambiarse cuando tenemos una enfermedad oncológica. Entonces, por ejemplo, si la mujer ya tuvo un cáncer de mama, un cáncer de endometrio, sí se restringe más la utilización de fitoestrógenos. Si la mujer, por ejemplo, tiene antecedentes heredofamiliares, pero ella nunca ha tenido ningún tipo de malignidad, pues realmente en la teoría de los fitoestrógenos no es una contraindicación. Entonces, esto sí es muy importante entenderlo, tenerlo claro, cuáles son los momentos de contraindicación y cuáles son los momentos de que más bien los fitoestrógenos pueden ser grandes aliados porque ahorita la diapositiva que sigue, pues nos va a hablar de los diferentes mecanismos de acción. Si ustedes ven, los fitoestrógenos nos dan influyen vías de señalización no genómicas, que dentro de ellas está el estrés oxidativo. Entonces, por ejemplo, si yo doy un fitoestrógeno en una mujer que no ha generado ningún tipo de malignidad, esto es sumamente importante para prevenir. Igual que las quinasas tienen mucho que ver con crecimiento, tienen mucho que ver con inflamación. Entonces también nos va a permitir modular y prevenir inflamaciones crónicas que nos puedan llevar a procesos oncológicos. En el webinar anterior también hablamos del factor nuclear kappa B, que este es el maestro, es el cerebro de la inflamación y del estrés oxidativo. Vean que el factor nuclear se llama nuclear, o sea, su, su, eh, su operación es en el núcleo, pero el factor nuclear kappa B, inicialmente como una señalización rápida, va a estar en citoplasma y va a generar cambios en citoplasma. Por eso es que entra dentro de la señalización no genómica. Y ya específicamente hablando de expresión génica, tenemos estos que son tan importantes, el modular la expresión genética que afecta metiltransferansas y esta desacetilasas de histonas, porque va a ser importante para la adecuada, o sea, estamos hablando del núcleo, ¿verdad? Estamos hablando de que la información que sale del núcleo sea la adecuada. Entonces, nos va a permitir tener una producción adecuada de hormonas sexuales, una protección contra enfermedades hormonodependientes, mejora la fertilidad, la salud vaginal y la salud uterina. Entonces, si nosotros hacemos que todo trabaje desde el cerebro mejor, vamos a tener resultados que incluso reducen el riesgo de proliferación celular excesiva, que es lo que nosotros no queremos producir en ningún paciente. Y este efecto, entonces, ¿qué es lo que pasa con los fitoestrógenos? Pues se ha visto que tiene un efecto dual, que así como puede ser agonista en unos tejidos, puede ser antagonista en otros, para nuestro beneficio. Esto nos da mucha versatilidad terapéutica cuando estamos con nuestros pacientes, cuando lo que queremos es brindar salud a las pacientes, específicamente hablando de la salud sexual femenina. ¿Ok? Beneficios. Muchos beneficios de los fitoestrógenos, control del peso, prevención del cáncer, manejo de síntomas menopáusicos, mantenimiento de la densidad ósea, salud cardiovascular. Em,
Y ahora vamos con la progesterona. Entonces, esos eran, hablando de fitohormonas, los fitoestrógenos. En sí, tenemos plantas también y realmente hoy, por ejemplo, vamos a hablar de plantas que nos van a ayudar a mejorar los niveles de estrógenos y por ende a mejorar los niveles de progesterona. Entonces, es usual encontrar esta, esta capacidad dual también en las plantas medicinales. La progesterona es tan importante con sus efectos antiinflamatorios, antialérgicos, que evitan esta actividad exacerbada autoinmune. Va a apoyar la salud uterina, la salud cardiovascular, salud ósea y salud neurocognitiva, como lo vimos, por ejemplo, con el mimético Bacopa monnieri, que es un mimético de la progesterona. Luego los andrógenos, que también vamos a estar revisando plantas medicinales que regulan estos aspectos de andrógenos, pues pueden aumentar la producción de testosterona. No siempre ese es el principal mecanismo de acción, pero sí se ha visto que mejora los efectos anabólicos que tener un adecuado nivel de testosterona pues brinda al cuerpo, salud cerebral, salud muscular, apoyo al sistema nervioso y apoyo al sistema inmunológico. Recordar que la testosterona, por ejemplo, hablando de esta hormona, pues es igual, es importante tanto en hombres como en mujeres. Y aquí ya para terminar esta introducción, pues sí, me llama la atención porque mientras yo estuve trabajando en este webinar, em, en muchas ocasiones la información es escasa cuando estamos hablando de formulaciones uniherbales. Em, por mucho tiempo estas formulaciones se han trabajado de forma tradicional, ¿verdad? Estas formulaciones uniherbales se conoce demasiado, por ejemplo, en los países, en los diferentes países, con sus sistemas médicos tradicionales. eh, pero llama la atención porque hay mucha más información de formulaciones poliherbales que combinan las diferentes plantas medicinales que yo voy a mencionar, que tienen mucho más respaldo científico, muchos más estudios clínicos, y tienen mayor validez científica. Pero eso no significa que hoy y en este webinar, pues si ustedes vieron, el modo era hablar de las diferentes plantas medicinales, pues para iniciar, para dar inicio del tema, para que vieran y conocieran diferentes plantas que se utilizan tradicionalmente en la medicina ayurveda. Pero bueno, sí, a mí por eso es que esta parte de la sinergia, encontramos sinergia tanto en las formulaciones uniherbales como les mencioné anteriormente, donde no solo encontramos en la droga vegetal el principio activo, sino que sustancias coadyuvantes, pero en formulaciones poliherbales pues llegamos a muchas más vías. Y en situaciones de disfunciones endocrinas, pues y yo diría que en muchos padecimientos, pues estas formulaciones poliherbales se vuelven de gran interés científico, este, por su efectividad y también por ser utilizado de manera más amplia en diferentes padecimientos. O sea que no solo funciona para un padecimiento, sino que para muchos en el aspecto hormonal y en el aspecto sexual, femenino y masculino. Entonces, vamos a dar inicio con estos fitoterapéuticos que tienen la capacidad para optimizar la función de estrógeno y la progesterona. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de las Paragurracemosus, que también es conocido como Shatavari. Aquí en Costa Rica lo encontramos tanto en formulaciones uniherbales como poliherbales. Y la droga vegetal son estas raíces que ustedes pueden ver en esa imagen, de ahí viene la droga vegetal. Este Asparagus racemosus es originario de la India, de la zona de Himalaya, no es usual encontrarlo en estas zonas y pues es de las plantas más importantes en la medicina ayurveda, es considerada como la reina de las hierbas y tradicionalmente pues se ha utilizado para la salud femenina de manera integral. Eh, Shatavari es el nombre en sánscrito y también lo pueden encontrar con ese nombre aquí en Costa Rica.
que significa 100 cónyuges. Y entonces, bueno, esto refleja la capacidad para aumentar la fertilidad y la vitalidad. Entonces, su enfoque es ser un tónico en la salud sexual, principalmente de las mujeres, pero aunque yo voy a hablar hoy en este aspecto hormonal femenino del Shatavari, pues también hay estudios clínicos interesantes en cuanto al Shatavari y su influencia positiva en la salud hormonal masculina. Entonces, vean qué montón de fitoquímicos que encontramos. El principio activo usual, cuando estamos hablando de las paragus racemosos, son las shatabarinas, em, que son saponinas esteroidales. Y estas pues tienen es muy importante las chatabarinas, por eso es el principio activo por su acción antioxitóxicas, que esto nos va a reducir las contracciones uterinas, va a ser un buen candidato para las dismenorreas y también se ha visto cómo previene el parto prematuro. Entonces, ustedes pueden ver ahí otros principios activos que se encuentran en esta planta con sus diferentes acciones antioxidantes, antibacterianas, que incluso actúan por ejemplo, reductor de colesterol, actúa en el aspecto metabólico. ¿Ok? Entonces, estos compuestos tienen propiedades adaptógenas. Entonces, estamos hablando que es un fitohormonogénico, pero al mismo tiempo encontramos propiedades fitoestrogénicas, por lo que sería una fitohormona y un fitohormonogénico. Estas propiedades adaptógenas son importantes y sabemos que en la salud sexual femenina y masculina, el lograr adaptarse, lograr dar resistencia al estrés, tanto físico como emocional, pues hace que nuestro cuerpo funcione mejor y no es la excepción para una adecuada salud en nuestro sistema reproductor, tanto femenino como masculino. Y entonces también vemos cómo alivia síntomas de desequilibrios hormonales y se ha visto que trata síntomas de la menopausia, mejora la lactancia y aquí también faltó de que mejora en sí la fertilidad femenina, que lo vamos a ver en los estudios. Entonces, estos estudios preclínicos, vamos a comenzar viendo dos, revisando uno que se, que se hizo en las en ratas albinas, de estos autores. Y lo que se hizo fue comparar, porque si decimos que las chatabarinas tienen esta capacidad oxitóxica, pues estamos diciendo que nos va a ayudar a reducir el dolor. Entonces se hicieron pruebas con diferentes extractos, cantidad de extracto de espárragos racemosos y se comparó con el ibuprofeno. Y entonces, bueno, los resultados en el ciclo estral, que este es el ciclo pues de los ratones, que son mamíferos no primates, em, fueron dos. Y es muy interesante. Aumento significativo de la fase de proestro. Esta es la fase que está dentro de la fase folicular y una reducción de la fase de metaestro y diestro, que ya estas son las últimas fases. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, lo relevante es que lo que nos está traduciendo es que se está haciendo un ciclo mucho más enfocado en las fases estrogénicas, mucho más activo, mucho más reproductivo, y esto es un sinónimo de optimizar la función reproductiva. Además, va a ser beneficioso porque pues encontramos condiciones donde la progesterona es la que domina. Y entonces nosotros, pues al tener estas fases mucho más prolongadas de estrógeno, pues también va a regular este aspecto de que no sea tan desequilibrado el la balanza hacia tener fases con mucha más progesterona, que esto va a ser importante cuando estamos hablando de infertilidad y como otra vez hablamos de desequilibrios hormonales. Y aquí, ya pensando en la comparación con el ibuprofeno, pues lo que se nota es la diferencia, ¿verdad? La diferencia va a ser que sí, las paragus racemosus logró disminuir la fuerza de contracción uterina,
y la frecuencia de contracciones. Pero esto es importante porque lo que nos dice es que no se basa solo en su acción antiinflamatoria, sino que se basa en su apoyo al equilibrio hormonal. Entre más equilibrado esté, pues, eh, en el aspecto hormonal, menos también contracciones, vamos a tener uterinas que sean contracciones pues anormales y que generen incluso dismenorrea. Entonces ustedes pueden ver aquí si reduce la producción de prostaglandinas, relaja los músculos uterinos, tiene efectos antiinflamatorios y esto nos va a llevar a un alivio del dolor. Pero aquí viene lo importante. Lo importante es que estamos llegando a la causa. Si la causa es un de dolores menstruales muy importantes, la causa es un desequilibrio hormonal, entonces nosotros no solo estamos ofreciendo un antiinflamatorio, ¿verdad? Sino que estamos ofreciendo em, un reequilibrio, volver a la causa, que es el desequilibrio hormonal, y trabajar ahí para que al final tengamos los efectos antiinflamatorios que necesitamos. Y tal vez no sea efectos antiinflamatorios, sino que esa inflamación no sea tan exagerada debido a los diferentes desequilibrios. Esto es importante saber la diferencia, no solo ofrecer, quitar el dolor, si no estamos trabajando en lo que hay de verdad en el fondo. Luego tenemos esta en vacas, preparto, donde se les dio Asparagus racemosus antes del parto, 60 días, perdón, 60 días hasta el parto, y las vacas que no fueron suplementadas. Entonces lo que se vio fue que las vacas suplementadas tuvieron una expulsión más rápida de las membranas placentarias en comparación con el grupo control. Además afectó la producción de leche. Hubo más producción de leche en el periodo posparto en comparación con el grupo control. Y esto no solo lo vamos a ver en los estudios preclínicos, sino también en los estudios clínicos. Entonces, vamos a comenzar, de hecho, con el efecto galactogogo de Asparagus racemosus. El Shatavari en madres lactantes en este estudio clínico se tomó en cuenta madres de 20 a 40 años con bebés menores de 6 meses, pero también que tuvieran síntomas de lactancia deficiente, llanto del bebé tras la alimentación, dolor en los senos durante la lactancia, pérdida de apetito o ansiedad en la madre. Entonces vean qué resultados más bonitos porque en cuanto a los niveles de prolactina, fue el grupo tratado tuvo 3 veces más aumento de prolactina que el grupo control. Y no solo eso, sino que además aquí vemos el peso de la madre mejoró al utilizar el Shatavari, el peso de los bebés mejoró. eh, Muy, que esto pues para toda mamá es importante. Satisfacción materna también, el bienestar del bebé. Esto fue lo que mostró la utilización de Shatavari en estas madres y en estos bebés. Y bueno, es considerado seguro. Todos los resultados fueron estadísticamente significativos. Eh, Y qué bonita tener esta alternativa de Shatavari para mejorar ese momento de la vida tan clave, ¿verdad? De una mamá y de un bebé. Ahora vamos con con la propiedad en cuanto a la fertilidad femenina en estudios clínicos. Ok, entonces lo que se ha visto es que mejora la foliculogénesis y la ovulación, prepara el útero para la concepción y ayuda a prevenir los abortos espontáneos. En este ensayo controlado aleatorizado se incluyeron a 40 mujeres divididas en dos grupos. El grupo que estuvo con Asparagus racemosus lo tomaba entre los días 1 y 14 del ciclo y el grupo control se hizo con citrato de clomifeno igual, días del 2 a 6 del ciclo. Duración, 2 ciclos consecutivos. Recordemos que el citrato de clomifeno, igual, es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos. Lo que hace es que el cuerpo perciba, es como, sí, es simplemente que el cuerpo perciba
que hay menos estrógenos y entonces de esta forma hacer ese feedback para aumentar la producción de estrógenos. No se puede utilizar por más de 6 ciclos. Entonces, estos fueron los resultados. Los resultados fueron en el crecimiento folicular. Vemos como inicialmente el Shatavari tuvo menos comparado a el de eh, el grupo control, perdón, me enredé, el de citrato de clomifeno. Pero vean qué interesante porque la diferencia es que el crecimiento folicular a través del Shatavari cada vez fue en aumento, mientras que del grupo control cada vez fue en disminución. Esto lo mismo pasó en la ovulación, entre el 25 del grupo de prueba a 30, del 40 al 25. De hecho, incluso al final, en el segundo ciclo, el Shatavari tuvo este, un mejor resultado. Entonces, en sí, lo que yo les quiero mostrar de el Asparagus racemosus en la fertilidad, vean qué interesante este estudio, es que aunque tiene un inicio lento, eh, la progresión sí se observa y más bien vemos un declive del grupo de control y que esto nos va a dar una relevancia clínica. Cuando estemos pensando en pacientes que lo que queremos, lo que quieren es concebir, pues esto es un excelente aliado y además no solo concebir, sino que nos habla de que si optimizamos pues la fertilidad, en sí vamos a optimizar los diferentes parámetros hormonales de una mujer. ¿Ok? Entonces luego tenemos el Asparagus racemosus en mujeres menopáusicas. Se hizo este estudio en mujeres entre 40 a 60 años. Entonces, el diseño del estudio, pues vean ahí que no solo se dio el Asparagus racemoso, sino que también Regaliz durante 8 semanas y el grupo control. Y lo que mejoró mejoraron los aspectos de insomnio, sofoco y ansiedad con las diferentes escalas. Los sofocos, tanto la frecuencia como los sudores nocturnos en 24 horas, la ansiedad a través de la escala de Hamilton y el insomnio, según el índice de calidad de sueño de Pittsburgh. Todo esto hace relevante el efecto de Asparagus racemosus. Entonces, en su efecto galactogogo, fertilidad y también en los síntomas menopáusicos. Igual hay este estudio que se hizo en el 2014 fue para evaluar la seguridad y es una seguridad comprobada. Entonces ahora vamos con igual, es el aspecto de estrógenos y progesterona, de optimizar esta salud sexual femenina. Entonces vamos con esta otra planta medicinal que se llama Saraca indica, también conocida como Ashoka. Y si ustedes ven, pues todas estas, este Ashoka viene también de la medicina Ayurveda. Todo tiene un significado que significa sin pena ni dolor. Entonces, la menciono y aquí voy a hacer la aclaración porque vieras que esta es una de las plantas, no solo se llama Saraca indica, sino que también se conoce como Saraca azoka. Pero esta es una de las plantas de esas formulaciones, cuando queremos buscar información de las formulaciones uniherbales, pues tienen menos contenido, pero prácticamente que se utiliza en formulaciones tanto para mujeres, para aliviar la dismenorrea, para mejorar también la fertilidad, etcétera. De hecho, hay partes, toda la planta se utiliza, pero en este aspecto sexual, lo que se utiliza es la corteza. ¿Y por qué se las presento? Porque realmente pueden ser en las formulaciones ayurvédicas. Es una de las 20 hierbas más comercializadas en Ayurveda. Entonces, pues no me puedo ir de estos webinars sin hablar de la shoka, de la Saraca indica, que probablemente se la van a topar mucho en diferentes formulaciones. Entonces, estas son actividades biológicas
y también los usos tradicionales. Si ustedes ven, en los usos tradicionales, diferentes desórdenes ginecológicos, dismenorrea, mejora, regulariza el ciclo menstrual. Cuando tenemos hemorragias, síndrome premenstrual e incluso en leucorrea. ¿En qué se ha visto? Y se utiliza muy usual que se utilice específicamente para sangrados excesivos como los fibromas uterinos, también para los dolores menstruales intensos y para el manejo de los síntomas de la menopausia. Propiedades que tiene es que tiene efectos estrogénicos, adaptogénicos, antiinflamatorios y antioxidantes, que esto va a ser clave cuando estemos hablando de la menopausia. Entonces, Saraka indica en la salud femenina, pues tiene igual, esto es una repetición, ¿verdad? De la capacidad, las propiedades que tiene. Los principales, sus principios activos, los glucósidos, que son, y los lignanos, que son miméticos estrogénicos. De hecho, los lignanos se consideran igual como fitoestrógenos. Tenemos las saponinas y terpenoides, que estos funcionan como adaptógenos, los flavonoides y taninos, antiinflamatorios y antioxidantes. Pero vean también estos nutrientes. Calcio, magnesio para la salud ósea, pensando, por ejemplo, en la utilización en mujeres premenopáusicas, menopáusicas, hierro, potasio, salud endocrina y metabólica, y ácidos grasos que encontramos, volviendo otra vez, ¿verdad? La importancia de los ácidos grasos en cuanto a la buena comunicación. Estos ácidos grasos que encontramos, como el oleico, el linoleico, palmítico, que mejora la circulación sanguínea. Pero no solo mejora la circulación sanguínea, sino también este aspecto de escucha y respuesta celular. ¿Ok? Y bueno, esto era lo que les mencionaba en cuanto a los tipos de estudio, que hay muchos más estudios preclínicos quisiéramos tener y ojalá con el paso del tiempo tengamos más estudios clínicos pensando en la formulación uniherbal, porque en las formulaciones poliherbales sí tenemos bastantes, mejora los niveles de estrógeno, de progesterona y se comparan con terapias hormonales. Ok, yo creo que viene siendo un buen momento si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aquí veo, ok, veo que el doctor Edwin Ernesto, vamos a ver, nos pregunta, ¿existe alguna interacción con algún tipo de medicamento? Pues usualmente estos no reportan tener interacciones con otros medicamentos y si nosotros vemos pues la característica de sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, más bien son aliados también para la utilización de otros fármacos sintéticos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí, por ejemplo, a mí me hace pensar algo que preguntan mucho los pacientes, es con pacientes que estén con anticonceptivos sintéticos. Si ustedes ven, pues la idea de esto es mejorar la ovulación, mejorar la fertilización, la fertilidad. Entonces, ahí tal vez sí viene siendo un poco contradictorio. Así como hay médicos que lo recomiendan en conjunto con estos anticonceptivos, más que todo formulaciones poliherbales, que tienen miligramos muy bajos, no tanto ya las formulaciones uniherbales que pueden tener 250, 750 miligramos. Pero yo sí diría que eso es pues cambiar de panorama, ¿verdad? Eh, Nosotros sabemos los efectos que los diferentes anticonceptivos sintéticos pueden tener en el cuerpo. Y además ahora entendiendo cómo trabajan estos fitoestrógenos, fitoprogesteronas, que lo que quieren más bien es hacer todo lo fisiológico para el bienestar de la mujer, pues sí viene siendo contradictorio. Entonces, esa sería tal vez mi única observación.
Entonces, las dosis de Shatavari, usualmente las utilizadas en los estudios clínicos, de hecho pueden ser bastante grandes. Hablábamos hasta de 6 gramos de Shatavari, si no me equivoco, pero usualmente tienden a tener dosis entre como 1000 miligramos al día, va a depender, 250 cada 12 horas, 500 miligramos cada 12 horas, entonces de eso va a depender también de lo que ofrezcan, ¿verdad? La casa, por eso hay diferentes casas que ofrecen Shatavari y ahí habría que pues hablar directamente con ese laboratorio para ver cuáles son las recomendaciones y claro, de hecho en las bibliografías ahí ustedes le quedan el video ahora al final cuando les muestre las diferentes bibliografías. Pues para buscar. Igual les recuerdo que si alguien quiere una bibliografía específica, le puede pedir al Colegio de Farmacéuticos mi correo y con todo el mundo, con todo el gusto del mundo, yo les mando esas bibliografías que les interesa. Porque a veces también en medio de hacer el webinar a mí se me olvida. Em, Buenas noches. ¿Existe periodos de descanso? Vieras que mínimo en todo lo que es hormonal, lo que vamos a pedir son 3 meses. Usualmente las mujeres ya que tienen desequilibrios hormonales, pues es realmente muy crónico e incluso puede ser hasta genético, ¿verdad? Entonces, en estos casos no es necesario hacer descansos. ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar en el aspecto tradicional de la medicina ayurveda y de los sistemas médicos tradicionales y cómo que lo que ellos quieren es sincronizar al cuerpo como con la naturaleza, ¿verdad? Entonces, estas plantas pues se van a ir acoplando a las necesidades de las diferentes etapas del ciclo menstrual. Entonces, si es, es una paciente que necesita constantemente este apoyo fitoterapéutico, lo podemos hacer sin necesidad de descanso porque los ciclos hormonales no descansan. Eh, si fuera un caso leve, podríamos decir mínimo 3 meses y luego evaluar si bajamos la dosis, o qué hacemos con esta paciente, ¿verdad? Entonces, pues esos son como las recomendaciones. Creo que aquí hay otra pregunta. Ajá, entonces, me preguntan, dice, en cuanto a clomifeno, vamos a ir a ver, ya se la muestro, doc. Un segundo. Muy bonito, esa diapositiva, me encantó. Entonces, vean, la diferencia es que, por ejemplo, el grupo control tuvo muy buena respuesta folicular, pero lo que se nota es como que va en declive, ¿verdad? De 60 a 50. Mientras que perdón, mientras que el asparagus racemosus va de 30 a 40, ¿verdad? Va más bien en aumento. Igual pasa con la ovulación. Empieza lento de 25 a 30, el shatavari o el asparagus racemosus, y el grupo control de clomifeno de 40 a 25. Entonces eso nos dice como que el clomifeno, que de por sí no lo podemos usar por tiempo prolongado, ¿verdad? Va en declive, mientras que la planta medicinal, asparagus, va aumentando y va mejorando esa salud sexual femenina. Ok, este tema es muy interesante. Siempre todas las personas creo que han tenido esta incertidumbre de si será verdad que los ciclos hormonales femeninos se conectan con la luna, el ciclo lunar. Y bueno, es que en los sistemas médicos tradicionales, no solo en la medicina ayurveda, se habla de este tema de las lunas, ¿verdad? Y debido a esto, pues la ciencia moderna ha tenido interés y diría que iba poco a poco como esclareciendo qué es lo que hay detrás, si tiene relación o no. Entonces, bueno, todas estas observaciones históricas, de hecho, la palabra menstruación viene del latín mensis, que es mes, y este latín mensis viene del griego mene, que es luna.
Entonces, desde siempre se ha creído, ¿verdad?, que debido a que la duración del ciclo femenino es de 28 días y del ciclo lunar de 29,5 días, pues tiene algo que ver, algo tendrá que ver. La ciencia moderna, por ejemplo, algo tal vez como muy que uno escucha de que la luna llena hay más partos, ¿verdad? Pues la ciencia moderna lo ha descartado. Vamos a ver qué es lo que nos dice la ciencia moderna. Pero antes de eso, estas son como las analogías de lo que es la luna y el ciclo menstrual femenino. Entonces, si ustedes ven, la luna llena, si hay un ciclo regular de una mujer, pues suele su ovulación estar en el momento de luna llena y su menstruación está en el momento de luna nueva. Y esto nada más es un dato curioso porque este, creo que es algo cultural, pero de miles de años. Esta fase de menstruación de luna nueva, en muchas culturas le llaman la fase de la bruja, ¿verdad? Que a mí me llamó mucho la atención y bueno, se los comparto nada más como ahí como un detalle vacilón. Luego está la fase lútea y donde tenemos más progesterona y la fase folicular donde tenemos más estrógenos. Entonces se supone que cuando una mujer está alineada a la luna, estos serían su ciclo menstrual. ¿Ok? ¿Por qué les menciono esto? Porque, bueno, hubo un estudio que pensó en cuanto a si tenía algo que ver, si las mujeres de verdad se alineaban con la luna o no. Lo que se dieron cuenta es que no todas las mujeres tenían estas alineaciones, pero sí la mayoría, muchas de ellas, ya sea que se alinean con la luna llena o con la luna nueva. Pero lo interesante es que ellos evaluaron la calidad del sueño. Y en la calidad del sueño, las que estaban alineadas con la luna nueva, o sea, que diríamos, en los contextos de sistemas médicos tradicionales, lo que se quiere es como hacerlo más natural, ¿verdad? Y siempre es como la mujer debería de estar en sincronía con la luna. Pero vea qué interesante porque las mujeres que están en sincronía con la luna nueva, que es cuando, si ustedes ven aquí, es la menstruación, el día 1 del ciclo menstrual, pues más bien tienen una calidad de sueño más baja comparado a la alineación de la luna llena, que tiene una mejor calidad de sueño. Bueno, entonces, ¿qué nos explica esto? Lo que nos explica, y antes de decir ya el desenlace, pues es que sí se ha visto que las fases de la luna afectan la luz, la luz también afecta nuestros niveles hormonales de melatonina, por ejemplo, que esto va a impactar la calidad del sueño, el ciclo menstrual. Pero este es el dato. Lo que este estudio concluyó es que las mujeres que están alineadas a la luna nueva son más sensibles a estos disruptores. A mí me gusta llamar, y no me gusta a mí, es que ahí está la cronodisrupción, ¿verdad? Que viene de la cronobiología, esta ciencia que estudia toda la parte de los ciclos circadianos, etcétera. Entonces, pues resulta que estas mujeres que están alineadas a la luna, la luna nueva, pues todo el ambiente moderno con luz artificial, este estilo de vida urbano les afecta en su sueño. Mientras que las mujeres que no están alineadas, más bien están alineadas a la luna llena, como que su cuerpo no tiene ningún problema en ninguna fase, ¿verdad? Bueno, entonces es algo interesante pues que se ha visto. Esto ha llevado a otros estudios que están pensando en que no es algo de mes, sino que es algo de semanas. Se ha visto que la mayoría de mujeres inician su menstruación en jueves o viernes de la semana y se ha ligado también con este jet lag de los fines de semana, o sea que los fines de semana hay más actividad nocturna, hay más luz artificial, ¿verdad? Y cambian las rutinas, que por lo menos en los sistemas médicos tradicionales, las rutinas son claves para una adecuada salud.
Entonces, bueno, eso es como información que hay por el momento de la luna, de que si tiene que ver o no tiene que ver, ahí van en camino de ver qué es lo que pasa, pero bueno, sí o sí esta cronobiología, hay libros, hay personas que la están estudiando y que la están aplicando también, hasta en recetas médicas, de cómo es necesario que nosotros volvamos a nuestros ritmos naturales circadianos, no necesariamente de la luna o lo que fuera, simplemente nuestros ciclos circadianos, nuestros ciclos de igual exposición de luz, ¿verdad? Y de oscuridad que en ocasiones en este momento de la humanidad pues está cambiando tanto debido a todas estas fuentes artificiales. Y entonces en la medicina Ayurveda hablan de estos hojas. Las hojas no son sustancias físicas, sino que lo que ellos hablan es que es una energía o es una esencia que viene de una digestión adecuada y del metabolismo de nutrientes. O sea, es como la energía vital de nuestro cuerpo. Si estos nutrientes, si nuestro cuerpo está nutrido, va a tener una mejor energía. De los diferentes tejidos que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? De huesos, el tejido nervioso, plasma, grasa, músculos, etcétera. Y esta esencia vital, pues es clave para la inmunidad, la vitalidad, el bienestar emocional, pero también para la salud hormonal, la fertilidad y la gestión del estrés físico y emocional. A mí me gusta llamarle a estos hojas que son como la vibración del cuerpo. Si nuestro cuerpo tiene esa energía suficiente para hacer que funcione adecuadamente, o si más bien tiene muchas interferencias. Entonces, ¿cómo se fortalecen las hojas? Y esta ha sido, yo digo que no ha habido webinar que yo no mencione los rasayanas. Estas terapias rasayanas que promueven el rejuvenecimiento y la longevidad, estos están pensados en mantener esa esencia vital, que nuestro cuerpo tenga la capacidad para comunicarse adecuadamente, ¿verdad? Hablando en el aspecto de hormonas, para equilibrarse si tiene algún tipo de desequilibrio, para encontrar lo que necesita. Y vean qué interesante, porque dentro de sus rasayanas está el Shatavari, Asparagus racemosus, que habíamos mencionado, Galactogogo, para mejorar la fertilidad y la menopausia, y también Ashoka, que nos habla también de mejorar la salud sexual femenina, pero aquí ya vienen estas hierbas adaptógenas que en el término fitocrino son estos hormonogénicos, ¿verdad? Como el ashwagandha, que vamos a hablar a continuación, que van a hacer que nuestro cuerpo tenga un mejor ambiente para fortalecer el sistema reproductivo y mejorar la resiliencia al estrés. Entonces, pues yo creo que esto no se los he dicho en ningún otro webinar. Ashwagandha es la palabra en sánscrito de la Huitania somnífera, que significa ashwa, caballo, y ganda, olor o aroma. Y pues dicen que la raíz huele a caballo, pero además de ese aroma específico, también se le da este nombre porque da fuerza, vitalidad y energía de un caballo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues mejorar la función cerebral y el sistema nervioso, mejorar la memoria y en sí el equilibrio del sistema reproductivo y sexual, pero más que todo porque si es un adaptógeno y funciona a nivel de nuestro sistema nervioso central, que de ahí es de donde fluyen las señales hormonales, los mensajes hormonales, pues también nos va a traer beneficios para nuestra salud. Entonces vean qué interesante que se ha visto que 250 miligramos al día de ashwagandha tiene una reducción significativa en el cortisol sérico y 600 miligramos al día también es aún más significativo el resultado. Yo personalmente creo que si hay algo que todos tenemos que chinear es nuestro sistema nervioso central y que estas plantas medicinales no necesitamos ya estar enfermos para ver
las ventajas que tiene sobre nuestro cuerpo. Ashwagandha también lo mencioné dentro de, y yo lo podría mencionar en todo lo que hemos visto en los webinars, pero también se los mencioné en la parte digestiva, de cómo mejora microbiota intestinal, que es nuestro segundo cerebro, que es nuestro estado de ánimo, la parte metabólica tan importante, cómo dar y aportar estos adaptógenos es tan esencial para nuestra salud. ¿Ok? Entonces, los estudios clínicos de ashwagandha nos han dicho que en el aspecto femenino funcionan para la disfunción sexual femenina y también para los síntomas perimenopáusicos. Esto de los síntomas perimenopáusicos en este momento está en un boom. La gente realmente lo está buscando bastante para, eh, para mejorar este aspecto. ¿Qué es la disfunción sexual femenina? Pues creo que su término es bastante preciso. Disminución del deseo sexual, reducción en la sensibilidad genital, dolor durante las relaciones sexuales, sequedad vaginal, disminución de la excitación, dificultad para alcanzar el orgasmo. Entonces, se ha relacionado la calidad del sueño y la disfunción sexual femenina. ¿Por qué lo menciono? Bueno, para los que no estuvieron en el segundo webinar, de las evidencias científicas con más peso de la ashwagandha, además de reducir el cortisol, es mejorar la calidad de sueño. Entonces puede ser una explicación de por qué la ashwagandha se recomienda en estos casos, en estos pacientes. Em, entonces vemos que mujeres con mala calidad del sueño, es decir, aquellas que duermen menos de 5 horas en la noche, pues tienen más prevalencia de este padecimiento, mientras que las mujeres sexualmente activas, pues tienen menos prevalencia. Usualmente esto es lo que se utiliza en las terapias, medicamentos sintéticos para reducir la disfunción sexual femenina. Se enfocan en aumentar el flujo sanguíneo, corregir deficiencias androgénicas y estimular también el sistema nervioso central, con que tal vez tiene, no se lo podríamos recomendar a todo el mundo, tiene sus límites, ¿verdad? Tiene efectos adversos, riesgos asociados, pero en ocasiones pues tiene buen efecto estas sustancias sintéticas. Vamos a ver qué nos dicen los estudios clínicos en cuanto a la ashwagandha y la disfunción sexual femenina. Ok, entonces en un estudio clínico que se llevó por 8 semanas, 62 mujeres saludables entre los 18 y los 50 años con 600 miligramos diarios de extracto de raíz de ashwagandha o de placebo. Usualmente las dosis de ashwagandha andan como entre 450 miligramos 2 veces al día y vean que, o sea, uno usualmente usa 1000 miligramos al día. Esta intervención fue como un poco menos de lo que normalmente pues trabajamos. ¿Ok? Y se vieron mejoras significativas en el índice de función sexual femenina, en la escala de estrés sexual femenino revisada, cuestionario de salud física y mental, reducción del estrés percibido. Esto es algo que se ve en todos los estudios de la Witania somnífera, de ashwagandha, reducción significativa en el dolor y mejora en la calidad de vida física y mental. ¿Ok? Entonces, aquí me gustaría tal vez mencionar de que en ocasiones se complementan, por eso es que hay formulaciones pues poliherbales que incluyen una fitohormona con un fitohormonogénico, ¿verdad? Porque llega a diferentes partes del cuerpo que se necesitan para tener una mejor función sexual. El ashwagandha no es una fitohormona. El ashwagandha lo que hace es mejorar este aspecto de estos ejes importantes, hipotálamo, hipófisis gonadal, hipotálamo, hipófisis adrenal, y de esta forma se refleja en la salud sexual. También se ha comparado porque el ginseng rojo coreano pues se le da mucho como muchas flores para mejorar este aspecto de disfunción sexual. Pero vean que este estudio se hizo en mujeres menopáusicas, o sea, de cuál es el impacto de la excitación sexual en las mujeres menopáusicas. Y
Realmente la mejora que dio el ginseng rojo coreano pues fue muy bajo comparado a la ashwagandha, igual 600 miligramos al día, que tuvo una mejora significativa mayor al 40%. ¿Cuál fue la comparación igual del ginseng rojo coreano en cuanto a seguridad? Que este ginseng pues ocasionó sangrados vaginales en algunos de los participantes, mientras que el ashwagandha no lo hizo. De hecho, en los perfiles de control, en los estudios clínicos, pues solo hubo una paciente que tuvo sangrados vaginales, pero fue del grupo control, o sea, el placebo. Por eso es que ashwagandha es una opción para la disfunción sexual femenina en mujeres no solo sanas y antes del periodo de la menopausia, sino también las mujeres menopáusicas. ¿Ok? Beneficios de la ashwagandha en síntomas perimenopáusicos. Otro estudio con 100 mujeres perimenopáusicas que lo que se dieron fueron 300 miligramos, igual 600 miligramos al día durante 8 semanas y el grupo control fue placebo. Estas fueron las escalas que se utilizaron en el cuestionario, escala de calificación de la menopausia, cuestionario de calidad de vida específica de la menopausia. Y lo que nos mostró es que hubo una reducción significativa en sofocos y niveles hormonales de estradiol, FSH, LH y testosterona. Aquí hago la aclaración porque esto lo que nos dice no es que nos lo trajo abajo, ¿verdad? Una reducción, sino reducción de esas fluctuaciones que son tan frecuentes, fluctuaciones hormonales en esta etapa de la vida y mejora en calidad de vida relacionado con la menopausia. Ok. Ahora sí, vamos a entrar al aspecto de soporte de andrógenos. Y en este aspecto, en cuanto a mejorar la producción de andrógenos o de afectar más que todo también la salud sexual, porque no todos los que voy a mencionar pues mejoran testosterona y hormonas, etcétera, vamos a continuar con la Witania somnífera. Entonces la Witania somnífera en los niveles de testosterona. Pues resulta que se hizo una revisión y pues el ashwagandha es de las plantas medicinales con mayor evidencia para influir en la testosterona. Pero esto es clave, los beneficios fueron demostrados principalmente en hombres. Ahí van poco a poco también teniendo pues más estudios clínicos en mujeres, pero lo que hoy en día sabemos es que cuando nosotros recomendamos el ashwagandha para mejorar el aspecto de testosterona es principalmente a los hombres. Entonces vemos este estudio clínico, igual de 600 miligramos al día, cómo significativamente aumentó post tratamiento los niveles séricos de testosterona y también se observó que mejora la fuerza muscular y el incremento en el tamaño muscular. La ashwagandha, por ejemplo, cuando estamos relacionados con el ejercicio, se recomienda para mejorar la masa muscular. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Si reducimos el estrés oxidativo al reducir el cortisol, pues también las fibras musculares tienen la capacidad para mejorar eh, su recuperación. Y aunque igual les menciono que no hay tanta evidencia científica en cuanto a la disfunción sexual femenina y la testosterona en las mujeres, pero tal vez de alguna forma pues se podría explicar, ¿verdad? A través de esta mejora en la hormona como la testosterona. Entonces, tal vez saliéndome de aquí, esto era lo que les quería compartir de la ashwagandha y la testosterona y la salud sexual masculina, que realmente a todos, tanto femeninos como masculinos, nos viene bien tener estos adaptógenos, lo vuelvo a repetir, no solo para nuestra salud hormonal, sino nuestra salud en general. Entonces, lo que nosotros, tal vez los que no estuvieron aquí al inicio, lo que yo quiero recalcar es que este apoyo hormonal natural no solo nos va a mejorar
la producción de hormonas, sino el equilibrio interno sostenible. Si nosotros buscamos un equilibrio interno sostenible, los resultados van a impactar de manera más profunda. Se va a querer llegar a la causa, vamos a ver resultados mucho más prolongados. Y entonces, de esta forma, pues vamos también a reducir la dependencia de hormonas externas, porque lo que estamos haciendo es optimizando cómo nuestro cuerpo funciona, optimizando lo que nuestras células, nuestros órganos reproductores, pues tienen que hacer. Se sabe que después de cierta edad, con el paso del tiempo, hay un declive hormonal y pues esto nos va a llevar a menor energía metabólica, pérdida de masa muscular, densidad ósea, disminución de la libido, cambios en el apetito y en general, pues nuestra calidad de vida va a ir en picada. Y aquí es que les quiero mencionar, pues para hacer también como un pequeño comercial hablando de la testosterona, de la importancia de la testosterona tanto en hombres como en mujeres. En hombres principalmente, la producción se da en las células de Leydig, en los testículos y en las mujeres en los ovarios y en la corteza suprarrenal, que vamos a ver, nos va a traer un equilibrio hormonal, pero también tiene mucho que ver con la salud reproductiva, el mantenimiento de la masa ósea, prevención de la osteoporosis y mantenimiento también de la masa muscular. Por eso vemos esos resultados de ashwagandha, ¿verdad? Que mejora la testosterona y por ende mejora, por ejemplo, el aspecto de masa muscular. Hoy en día hay muchos problemas en la salud, pero uno de los problemas que cabe recalcar aquí, pues es este problema de fertilidad y vemos cómo han cambiado durante los años, cómo los hombres han disminuido su condición sexual, pero principalmente hablando de la reproducción, ¿verdad? Se dice que el 40% de los casos de infertilidad a nivel mundial, o sea, perdón, representa el 40% de los casos de infertilidad a nivel mundial, pero también el problema es que muchos de ellos son idiopáticos, o sea, que ya descartaron todo y no hay nada que hacer por ellos porque no sabemos cuál es la causa. Si no tenemos nada para ofrecerles, entonces, ¿cómo nosotros los vamos a ayudar? Otras causas de infertilidad masculina, pues además de la deficiencia hormonal, ¿verdad? Son estas que ustedes pueden ver acá: obesidad, enfermedades crónicas, tabaquismo, lesiones o cirugías, tratamientos contra el cáncer, obstrucción de conductos, testículos no ascendidos, espermatozoides con defectos, infección como paperas. Pero, ok, aquí nosotros podemos identificar las causas, pero lo que nos está diciendo las estadísticas es que en muchos de los hombres no sabemos cuál es la causa y nos estamos quedando sin opciones para brindarles. Entonces aquí ese enfoque integral que nosotros pues queremos darle a los pacientes, que puede ser idiopático, pero igual si nosotros recomendamos un ashwagandha, más adelante vamos a ver el tribulus terrestris. Si nosotros lo recomendamos, pues estamos aportando sustancias antioxidantes, antiinflamatorias que pueden ser grandes aliados para estos pacientes que hoy en día, pues sí tenemos mucho problema, como lo revisamos la vez pasada con esta inflamación sistémica crónica, ¿verdad? Este estrés oxidativo también crónico que estas plantas pues vienen a complementar muy bien y a mejorar nuestra salud. Entonces ahora vamos a hablar del Tribulus terrestris. Muy, muy bonito. Los estudios clínicos son muy controversiales y por eso es que en los últimos años se han hecho metaanálisis de Tribulus terrestris. Yo sé que esto es algo que todos han escuchado y que todo el mundo dice, el Tribulus terrestris es para aumentar la testosterona. Vamos a ver si eso es de verdad, si para todos los casos sirve para aumentar la testosterona o no. Pero bueno, los Gokshura es el nombre en sánscrito del Tribulus terrestris, el sánscrito, por aquello que no se los he mencionado en este webinar, es el idioma tradicional de la India, de donde viene la medicina Ayurveda.
Y bueno, se ha utilizado para enfermedades urogenitales, pérdida de líbido y de infertilidad. El principio activo de la planta es la protodiosina, que es una saponina. Igual, como todos, no solo tiene saponina, alcaloides, flavonoides, ácidos fenólicos, que se han estudiado, específicamente hablando de la protodiosina, que ahorita más adelante lo vamos a ver, de cómo mejora los parámetros espermáticos, los perfiles hormonales sexuales y la libido. Entonces, la protodiosina tiene, se sabe que nos ayuda en problemas relacionados de los espermatozoides como la oligospermia, que esto es la baja cantidad de espermatozoides en el semen, la astenospermia, vean que aquí es oligo, asteno, teratospermia idiopática, o sea que tiene todo desde baja concentración, baja motilidad, ay, perdón, baja desde baja concentración, baja motilidad y también defectos en los espermatozoides, que esta es la teratospermia, ¿verdad? Que tienen morfologías anormales. Entonces, esta protodiosina se ha visto como corrige estos aspectos y por ende se le da las características de ser adecuado cuando andamos buscando mejorar la fertilidad, pero también con características afrodisíacas. Entonces, la proteodiosina es esta estructura química que ustedes ven aquí. Su mecanismo de acción parece estar relacionado con la conversión de protodiosina en dehidroepiandrosterona, que esto va a mejorar la fertilidad, pero también es un neuroesteroide que nos va a ayudar, bueno, y es, por así decirlo, este efecto neurotransmisor atípico, ¿verdad? Que nosotros encontramos con esta conversión, pues nos va a mejorar el óxido nítrico, nos va a facilitar, como ustedes ven aquí, la relajación de músculos lisos y también nos va a favorecer la función eréctil, el tribulus terrestris. ¿Ok? Se ha visto que mejora los parámetros espermáticos, motilidad, viabilidad y concentración, que esto lo vamos a ver en los estudios clínicos. Además, específicamente hablando de las saponinas, la protodiosina es una saponina, pero tiene varias, el Tribulus terrestris. También estas propiedades antioxidantes importantes para reducir el estrés oxidativo. Vemos vías importantes como el factor nuclear eritoide 2, que lo que hace es producir más enzimas antioxidantes y genera una citoprotección. Y también la hemooxigenasa 1, que esta es un resultado de la activación del NERV2, de ese que ustedes ven de primero. Y igual lo que tiene son propiedades antioxidantes y antiinflamatorias cuando estamos hablando en el aspecto sexual masculino. Pero vean qué interesante porque el Tribulus terrestris aumenta las células de Leydig, que esto nos va a asegurar de que haya una buena producción de testosterona. Además, mejora la espermatogonias, ¿verdad? Que estas son las células madre para producir espermatozoides y además el acrosoma mejora de la morfología del acrosoma, que es una estructura que está en la cabeza de los espermatozoides que lo que va a permitir es una adecuada fecundación, o sea, que cuando llegue al óvulo logre penetrar. Entonces, en esto se ha visto cómo el Tribulus terrestris tiene la capacidad de mejorar en el aspecto de fertilidad, en el aspecto afrodisíaco. Em, Aunque, y no me voy a adelantar porque esto se los voy a conversar un poco más en los estudios clínicos, pero de los mecanismos principales de acción del Tribulus terrestris es mejorar el calcio intracelular, que esto lo que nos va a permitir es relajar igual el músculo liso en los genitales, que esto es importante para la erección, tanto en hombres y la excitación en hombres y mujeres.
Pero además, pensando en la fertilidad, este calcio intracelular también es importante para esa reacción acrosómica que le permite, como les mencionaba, pues al espermatozoide fertilizar el óvulo. Luego tenemos estas vías AMP cíclico y GMP cíclico. El GMP cíclico pues es parecido al calcio intracelular en cuanto a mejorar la vasodilatación, el flujo sanguíneo, la erección. Y el AMP cíclico está más pensado en el aspecto del sistema nervioso, porque lo que hace es como tener más percepción en cuanto a la excitación, tanto nerviosa como hormonal, o sea, más, vamos a aumentar la libido, la excitación sexual, pero también el AMP cíclico nos regula procesos tan claves como la producción de testosterona en las células del Leydig y la maduración de los espermatozoides, o sea, que ellos puedan llegar a ser, a transformarse en espermatozoides maduros, ojalá con menos alteraciones morfológicas. Entonces, esto nos va a llevar a mejorar, sí, en aspectos de disfunción sexual, mejora el estado contráctil de los músculos lisos del cuerpo cavernoso, motilidad espermática y producción hormonal. La producción hormonal es que tiene un truco que se los voy a mencionar después porque no es a todos los que les mejora la producción hormonal, por ejemplo, de testosterona, no es a todos los hombres. Efectos protectores. Previene el deterioro de parámetros espermáticos en modelos animales expuestos a agentes que comprometen la fertilidad. O sea, que cuando estamos ante estrés, ante situaciones adversas a la reproducción, este tribulus terrestre nos va a proteger ese aspecto de buena función sexual. Entonces, este es el metaanálisis que les estaba comentando. Este metaanálisis se divide en tres aspectos. Este metaanálisis fue del 2023, como ustedes lo pueden ver ahí. Y vamos a comenzar con el aspecto de la función reproductiva. Entonces, en este aspecto, ellos incluyeron tres: la concentración la concentración espermática, la motilidad espermática y la viabilidad espermática. Entonces, ustedes pueden ver aquí en este metaanálisis se incluyen todo lo que nos dice la parte humana, animal, incluso también si hubo in vitro. Y aquí en prácticamente todos fue significativo, excepto, por ejemplo, los grupos controles, que no fueron significativos. Entonces, resumen. Lo que hizo fue mejorar un 66,36 la concentración espermática en humanos. Mejoró la motilidad espermática un 41,23 con dosis entre 250 y 750 miligramos al día. Pero lo interesante es que en los modelos animales lo que nos dicen es que estos efectos son mucho más pronunciados y además se evalúa en este contexto como de la reducción de estrés oxidativo, de protección, de que cuando hay un, algo que pueda estar afectando, como profilácticamente podríamos estar utilizando el tribulus terrestre no solo para tratamiento y mejorar estos aspectos espermáticos, sino que también de manera profiláctica ofrecer a nuestros pacientes algo que pueda evitar llegar a una menor concentración, motilidad, viabilidad espermática. ¿Ok? Luego tenemos el aspecto hormonal, testosterona, FSH, LH. Vean qué interesante porque en condiciones normales no hubo cambios, o sea, no que no hubo, los cambios no fueron significativos de la testosterona, FSH y LH. Si ustedes me preguntan a mí, para mí ese resultado es sumamente importante. ¿Por qué? Porque siempre se tiene el miedo o el riesgo de
¿Será que va a aumentar demasiado la testosterona? Esto lo que nos está diciendo es que se logra adaptar a un cuerpo normal sin llevarnos a excesos. El exceso nos llevaría también a enfermedades. Entonces, con estos Tribulus terrestris y en general también, como hemos visto con las plantas que hablamos más en cuanto a la salud sexual femenina, pues no nos llevan a esos excesos, no tenemos ese miedo de que lo va a tener que utilizar solo este tiempo, porque si lo usa más, va a haber un exceso de testosterona, va a alterar incluso hipotálamo, hipófisis gonadal, ¿verdad? Entonces va a alterar la cantidad de FSH y LH. Pero en condiciones adversas, sí, no solo previene la disminución hormonal, sino que restaura los niveles hormonales. O sea que en pacientes que sí tengan ah, alteraciones, sí podemos decir que el Tribulus terrestris les va a ayudar a volver al equilibrio, a volver a los niveles hormonales necesarios para tener una adecuada función sexual. Y es especialmente efectivo en modelos animales de infertilidad. El potencial terapéutico, entonces, mejora la producción hormonal en contextos de estrés reproductivo. Eso es clave, entenderlo y no decirle a todo el mundo que el Tribulus terrestris le va a aumentar la testosterona. Hay muchos pacientes que andan buscando eso, pero nosotros lo que andamos buscando es salud y la salud es no excedernos ni para arriba ni para abajo. Ok. Y por último, vieron en este aspecto afrodisíaco. En este aspecto afrodisíaco, pues valoraron diferentes variables como la latencia de montaje, que esta latencia de montaje es desde que el macho se expone hasta el primer intento. La frecuencia es cuántos intentos hace. La latencia de intromisión es cuánto tiempo dura para la penetración y la frecuencia de intromisión es pues la frecuencia de penetración, ¿verdad? Entonces vemos que hay mejoras que nos dicen que sí hay una motivación sexual, un nivel de actividad sexual también optimizado, capacidad de coordinación física y desempeño sexual. Eso es lo que a nosotros nos traduce estos estudios en cuanto al aspecto afrodisíaco, que nos va a traer pues mejorar el deseo, el vigor sexual y también interesante porque en este potencial afrodisíaco pues la mayoría fueron preclínicos, ¿verdad? Entonces los modelos de castración demostraron tener esta capacidad para mejorar el aspecto sexual de estos animales. Conclusión, yo creo que quedó bastante claro, ¿verdad? Mejora los parámetros espermáticos, lo que queremos es llegar a la normalidad de cantidad, de calidad, y por ende, si hay un hombre que tiene esos aspectos bien, no nos va a llevar a los extremos. Si hay un hombre que necesita apoyo, el Tribulus terrestris va a hacer lo que tiene que hacer, adaptarse al cuerpo para mejorar estos aspectos y además en el aspecto de mejorar perdón, el aspecto afrodisíaco. Pensando en hombres con infertilidad, sí o sí, Tribulus terrestris es una excelente opción. Eh, Agente pro fertilidad y afrodisíaco. Tratamiento natural prometedor para la salud sexual y reproductiva masculina. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta antes de ir al último punto de la noche. Ok, a la doctora Rebeca García, muchas gracias por su pregunta. El ashwagandha también puede tomarse como un suplemento diario para la salud. Ahí va a depender. eh, Aquí, ok, en el webinar neurológico lo que les explicaba es que la ashwagandha, y aquí voy a hacer un pequeño repaso para que esto quede muy claro. A veces nosotros nos enfocamos en las plantas
medicinales sin enfocarnos en el porcentaje de principio activo. Es necesario que nos digan cuál es el porcentaje de principio activo para nosotros poder compararlo con estudios clínicos. Y eso es de una de las deficiencias en la investigación de fitoterapia. O sea, es difícil. Uno busca información y es muy frecuente que en la investigación no nos digan cuál es el porcentaje de principio activo, sino que nos digan qué fue lo que usaron. A veces ni siquiera dicen cuántos son los miligramos que se usan. Entonces, eso es una deficiencia en general en las investigaciones científicas de fitoterapia. Entonces, en Costa Rica tenemos muchas opciones de ashwagandha. Yo les recomiendo que lo que busquen en la etiqueta es el porcentaje de principio activo. Hay ashwagandhas con porcentajes de 3,5, 2,5. Entre más porcentaje de witanólidos, que son los principios activos, pues así también se va a acomodar a las necesidades de la persona. Si es una persona que lo que quiere es utilizarlo como un suplemento diario para la salud, no es necesario utilizar 3,5%, que al final serían al día 7% en total de butanólidos al día. En una tableta de 450 miligramos, ¿verdad? Ya esas formulaciones con principios activos un poco más concentrados, pues lo dejamos para pacientes ya sea con afecciones de moderadas a severas. Entonces va a depender del paciente. ¿Por cuánto tiempo se puede utilizar? Lo que sea, ya sea que tenga una concentración alta de butanólidos o no, realmente se puede utilizar de forma crónica sin tener que suspenderlo. Mínimo, todo lo que es fitoterapia mínimo hay que utilizarlo por 3 meses para ver todos los resultados terapéuticos. El ashwagandha es algo que usualmente desde las primeras semanas se ven los resultados, pero los estudios clínicos nos dicen que al mes hay buenos resultados, a los 2 meses es aún mejor y a los 3 meses es aún mejor. O sea que va igual en ascenso, como lo vimos con el Shatavari, con el Asparagus racemosus, va en ascenso, nuestro cuerpo lo va aprovechando. Puede ser que en algún momento dejemos de percibir o incluso si no lo percibimos desde un inicio, tal vez es porque nuestro cuerpo está bien, pero nosotros podemos tener esta mentalidad de prevención, ¿verdad? En bienestar a nuestra salud. Entonces puede ser, a veces la gente dice, ah, no, es que ya no me hace nada, pero no es que no está haciendo nada, porque sí nos está aportando mucho a nuestra salud. Puede ser que ya lleguemos a un momento donde el cuerpo se adaptó y por ende me siento bien, ¿verdad? En general, sin tener esta sensación como de que, uy, sí, me siento increíble, eh, no sé, tengo menos estrés, aunque sí, ya cuando se llega a esa meseta, pues la persona usualmente está controlada. Entonces, mínimo, 3 meses, de 1 a 3 meses, va a depender de cada paciente y de cada situación. Vamos a ver, creo que si tenemos otra pregunta. Les recuerdo que ahí está la encuesta de calidad del Colegio de Farmacéuticos, si la quieren ir llenando para que no cierren la sesión antes de que la llenen. Ok, un segundo. Muy bien. Entonces vamos al último. Vamos al último punto. Muchas gracias al doctor Edwin Ramírez por sus palabras. Mucuna pruriens. Mucuna pruriens también lo mencionamos en el webinar, así como el ashwagandha, Bacopa monnieri, Mucuna pruriens y centella asiática. Fueron plantas medicinales que hablamos de la evidencia científica que tienen en este momento y el aspecto neurológico. Mucuna pruriens, su acción para la mujer
se ve más pronunciada en mejorar la libido en mujeres menopáusicas. No vamos a profundizar en este webinar en este aspecto sexual femenino, pero bueno, tiene sentido porque todas estas plantas son adaptógenas, todas estas plantas que funcionan en sistema nervioso central, incluso en nuestra microbiota, como se ha visto como Cuna pruriens, Bacopa y ashwagandha, pues afecta directamente a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Sí, vamos a mencionar un poco más de Mucuna pruriens en la salud sexual masculina. Entonces, el principio activo de Mucuna pruriens es levodopa. Habíamos dicho en levodopa que indicaciones eran pacientes con enfermedad de Parkinson, para mejorar el estado de ánimo, em, y también en este aspecto para mejorar el comportamiento sexual. De hecho, como ven ahí, se cree que es un posible agonista de la testosterona, que también tiene estas propiedades adaptógenas para manejar el estrés, contribuir al bienestar físico y mental. Pero resulta que la levodopa, que es este precursor de la dopamina, pues estimula también la producción de la hormona de crecimiento. Y yo diría que ahí yo puse tónico sexual, pero yo diría que es un tónico general de la salud. La hormona de crecimiento no solo afecta el crecimiento celular, la regeneración a tejidos, sino que también la reparación muscular, mantener nuestra piel saludable, regulación metabólica, la preservación de la masa ósea. Entonces, pues todo esto que a través del Mucuna pruriens podemos alcanzar se va a ver reflejado en una mejora de la salud sexual, de la libido, y también vamos a ver más adelante de otras características. Aquí yo quiero hacer una pausa porque si hay algo importante del Mucuna pruriens es la capacidad para reducir el estrés oxidativo cuando estamos hablando de este aspecto sexual masculino. El estrés oxidativo nos está llevando en banda la inflamación de bajo grado, el estrés oxidativo puede empeorar debido a alteraciones del sueño. Hoy en día, ¿quién no tiene alteraciones del sueño? Depresión, obesidad, hipertensión, enfermedades metabólicas, problemas neurológicos, deficiencias de minerales. Esto es un reflejo de nuestra sociedad. Y este reflejo de la sociedad pues se está traduciendo en un aumento de radicales libres que afecta la fertilidad masculina. Entonces, este estrés psicológico que aumenta el cortisol, la prolactina, disminuye la dopamina, aquí entra Mucuna pruriens, que nos va a mejorar el aspecto de dopamina. Y lo que queremos con Mucuna pruriens, pues es mejorar el deseo sexual y también evitar este, eh, pues esta tormenta que está pasando en los diferentes tejidos debido al estrés oxidativo de ácidos grasos, que es la peroxidación, y que va a alterar, perdón, las membranas espermáticas, que por ende vamos a ver la infertilidad y otras consecuencias como la baja producción de, de hormonas debido a que también no solo se afecta la membrana espermática, pues la membrana de todas las células, entre esas las células de Leydig. Entonces, la dopamina, que la droga vegetal son esos frijolitos que ustedes vieron en la imagen. Esas son las semillas de mucuna, estimula igual el eje hipotálamo hipófisis gonadal, promueve la liberación de testosterona por las células de Leydig, beneficios claves, es mejora el deseo sexual, tiene propiedades altas, propiedades antioxidantes en mucuna pruriens en cuanto a la regulación hormonal, que van a proteger a ese espermatozoide, pero recordemos, o sea, este aspecto antioxidante no solo nos lo da el Mucuna pruriens, hablamos que el Tribulus terrestris también nos protege de eso que puede dañar al buen funcionamiento. Entonces, bueno, qué maravilloso lo que las plantas medicinales traen a nuestro cuerpo. Mejora la función reproductiva. Lo que se ha visto en modelos animales es esto, que les quede claro, Mucuna pruriens para reducir el estrés oxidativo. Esto nos abre una paleta de posibilidades porque tenemos pacientes no solo que tienen problemas en el aspecto
sexual, sino también el aspecto neurológico, ¿verdad? Entonces, bueno, el mucuna pruriens ya nosotros pensamos que tiene levodopa, que puede mejorar el estado de ánimo, que puede prevenir enfermedades neurodegenerativas, y que además protege a nuestras células en general, pues es de gran ventaja y ahí entonces vamos a ir colocando cuál es la mejor opción para los diferentes pacientes que tenemos al frente, que se nos presentan. Esta importancia, y siempre recuerdo con los radicales libres, porque a veces se pone como que si fuera lo peor, como que si tuviéramos que tener radicales libres en cero, pero recordar que los radicales libres tienen un papel importante. Por ejemplo, si ustedes ven ahí, los radicales libres son necesarios para el proceso como la espermiogénesis, que es la transformación, lo que madura en sí a los espermatozoides. Pero sí o sí, sabemos que el exceso de radicales libres no solo en el ambiente hormonal, en el ambiente sexual, nos va a llevar a apoptosis celular, sino que en general a todo nuestro cuerpo, a todas nuestras células. La pérdida de potencial de membrana mitocondrial, que eso pues es lo que tanto está afectando nuestra salud hoy en día. Entonces, mucuna pruriens y la disfunción eréctil. Entonces ya hemos hablado del aspecto en cuanto a Tribulus terrestris, ¿verdad? Perdón, en cuanto a ashwagandha, para mejorar la testosterona. En cuanto a Tribulus terrestris, para en los casos de infertilidad, de estrés, pues mejorar el aspecto hormonal, la calidad espermática, pero también el aspecto afrodisíaco. Ahora vamos a hablar de Mucuna pruriens. El Mucuna pruriens, la levodopa, pues también está ligada con esta parte del óxido nítrico. El óxido nítrico que es necesario para relajar el músculo liso del cuerpo cavernoso y facilitar la erección. Pero resulta que Mucuna pruriens inhibe una vía que es la ROA roquinasa, que esta vía es responsable cuando se activa de contraer al músculo liso, entre esos el cuerpo cavernoso. Entonces, si nosotros inhibimos a través de Mucuna pruriens, esta quinasa, vamos a mejorar la relajación del cuerpo cavernoso y mejorar la función eréctil. Además, se ha visto, y esto ya es como que el Mucuna pruriens como que nos amplifica un poco más de otras cosas que hace, ¿verdad? Mejora trastornos del sueño. Recordemos que también ashwagandha tiene esa capacidad para mejorar en el aspecto eh, de obesidad. La dopamina es un neurotransmisor que regula el apetito, la motivación y el control de peso. Entonces, vean qué interesante porque aquí se ha visto que es interesante. Todavía no tenemos tantos estudios clínicos, pero en modelos animales, cómo mejora la infertilidad inducida por la obesidad, que si vimos, la obesidad es uno de los factores de riesgo eh, para aumento de estrés oxidativo y el estrés oxidativo pues para infertilidad y en general desequilibrios hormonales. Y también en enfermedades vasculares, lo que hace Mucuna pruriens y la dopamina les había mencionado el óxido nítrico, pues la dopamina puede influir en esta liberación del óxido nítrico, pero además el Mucuna pruriens pues protegen sí y da una mejora de la función endotelial. Entonces, por eso es que nosotros vemos que Mucuna pruriens pues como que nos da como algo mucho más amplio, que no solo el aspecto sexual, sino el aspecto metabólico, el aspecto vascular, trastornos del sueño, que esto es lo bonito de tener varios fitoquímicos en una sola planta, ¿verdad? Donde llegan a muchas vías al mismo tiempo. Y ni qué decir de las formulaciones poliherbales que también llegan a aún más vías. Y como les mencioné, mucuna pruriens, enfermedad de Parkinson, lesiones medulares, pero en el aspecto también no solo motor, sino que se ha visto que en estos pacientes, gracias a su acción antioxidante y neuroprotectora, restauran la función sexual de estos pacientes con condiciones neurológicas. Esto gracias a todas estas maravillas que tiene mucuna. Mucuna es una fuente rica y no solo mucuna.
todas las plantas medicinales es una fuente rica de nutrientes. Entonces, a veces hablan como que las plantas medicinales no tienen nutrientes y vean qué ricura de nutrientes tiene mucuna. Cobre, hierro, magnesio, zinc, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina A, C y E son las vitaminas antioxidantes por excelencia. Entonces, no caigamos en el error de decir que la planta medicinal, pues no que le venga mal si hacemos algún tipo de suplementación con otra cosa, pero recordemos siempre, las plantas medicinales se acompañan no solo de fitoquímicos, eh, flavonoides, saponinas, etcétera, sino que también se acompañan de nutrientes y esto nos va a dar un enfoque mucho más integral. El cuerpo lo percibe, el cuerpo percibe esas pequeñas ayudas que las plantas medicinales le dan a nuestro cuerpo, dándonos resultados significativos siempre dentro del contexto adecuado de la fitoterapia. Fitoterapia útil para casos de leves a moderados y también para casos crónicos que hoy en día eso es lo que más nos enfrentamos a pacientes con enfermedades crónicas, por lo que tenemos mucho para sacarle a la fitoterapia en los diferentes ámbitos. 6 webinars, pues no realmente resulta poco para explicar muchas de las plantas medicinales que tenemos. Yo los animo a que esto sea nada más un empujón para que ustedes sigan investigando, sigan interesándose en este tema, pudiendo ofrecer alternativas. Y a veces no solo son alternativas, sino que puede ser ese primer contacto con nuestros pacientes para el bienestar de su salud, para el bienestar de sus células, de sus tejidos, de la buena comunicación de nuestro cuerpo, de esa capacidad de generar acciones antiinflamatorias, antioxidantes que nos van a prevenir de enfermedades a futuro. Entonces, bueno, esto era lo que yo les quería presentar en este webinar. Ahí están las diferentes bibliografías que yo utilicé en esto. Les recuerdo, si alguien quiere algo en específico, alguna de estas bibliografías, pueden pedirle al Colegio de Farmacéuticos mi correo y yo con todo gusto les hago llegar pues lo que tengan. Así que vamos a revisar las últimas preguntas antes de finalizar este webinar. Ok, dice, hay estudios con respecto a, gracias a la doctora Marta Ortega por la pregunta. Hay estudios con respecto a afectaciones en el hígado, en particular de ashwagandha. ¿Usted qué experiencia tiene en este efecto? Ok, nosotros, la experiencia que yo tengo es que los pacientes que nosotros atendemos, pues no tenemos esta afectación en el hígado. ¿Qué es lo que pasa? Y esta es mi observación. Cuando nosotros agarramos esos estudios clínicos que hablan de afectaciones hepáticas, muchas veces son formulaciones que lo que utilizan son principios activos puros. Entonces, por ejemplo, que ofrecen solo butanólidos o que ofrecen un porcentaje mucho más alto del que nosotros encontramos en la naturaleza usualmente. Este, que ahí, recordando otra vez el concepto de fitoterapia y también el reglamento técnico centroamericano para el registro de productos naturales medicinales, nosotros no podemos decir que las formulaciones donde solo hay principios activos, se les pueda mencionar dentro de la rama de la fitoterapia. ¿Por qué? Porque la rama de fitoterapia tiene la idea de tener menos efectos adversos. Y entonces, ¿cómo lo logramos? Manteniendo lo que la naturaleza nos da y además utilizando plantas que tengan una acción farmacológica de leve a moderada. Este, entonces, eso es lo que hay que revisar cuando nosotros tenemos estos estudios clínicos, ¿verdad? O incluso hay muchos pacientes que dicen, bueno, como es natural, es inocuo, me tomo no 1000 miligramos al día, me tomo, no sé, 10 gramos, ¿verdad? Que igual hay estudios clínicos con bastantes, de hecho, en esquizofrenia de la ashwagandha
si no me equivoco, es de 1 a 2 gramos de ashwagandha y no tiene esos efectos adversos en cuanto a la afectación del hígado. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. En mi experiencia, no es algo usual, no es algo que pase con los pacientes. Sí o sí, si hay un paciente que tiene algún tipo ya de padecimiento hepático, tenemos que profundizar en eso, asegurarnos cómo está su hígado e incluso darle seguimiento de las pruebas de función hepática si, ¿verdad? Algo llegara a cambiar o que sea un paciente así como muy, muy problemático. Ahí sí, entonces esas son como las recomendaciones que yo les doy cuando ustedes vean pues estas publicaciones que se hacen en plantas medicinales y insuficiencia hepática, ¿verdad? Como por ejemplo pasó con la Garcinia camboya, que eran formulaciones donde solo había ácido hidroxicítrico y donde no se toma en cuenta pues muchos factores que los pacientes también tienen. Entonces, en mi experiencia pueden estar tranquilos con el ashwagandha, siempre y cuando pues mantengamos también las recomendaciones de los estudios clínicos. El ashwagandha usualmente se utiliza, por ejemplo, en estos casos 600 miligramos, ustedes vieron, pero usualmente se puede utilizar hasta 1000 miligramos y también va a depender de la concentración de butanólidos. De hecho, en mi experiencia, las tabletas que yo utilizo lo que tienen es 2,5% de butanólidos, que uno diría es muy poco, pero realmente es suficiente según los estudios clínicos, o 3,5% de concentración de butanólidos. No es poco. En miligramos son como 87 miligramos. Y es suficiente para ver esos resultados que nosotros queremos, como la reducción del cortisol. Vamos a ver. Yo creo que ya había contestado el de la doctora Rebeca García, por cuánto tiempo se podría tomar el ashwagandha, ¿verdad? Va a depender de cada caso. Se puede tomar como un suplemento diario para la salud también. Ahora que veo esa pregunta, antes de concluir con el webinar, les recuerdo que tal vez eso es una de las ventajas, por ejemplo, si tenemos pacientes que están... con muchos medicamentos y que tal vez creemos que esto va a generar una sobrecarga a nivel hepática, dar una formulación uniherbal de 500 miligramos, podemos pensar en las formulaciones poliherbales. Las formulaciones poliherbales en ocasiones donde encontramos ashwagandha, el ashwagandha puede andar en 50 miligramos y sus otros componentes también, 50, 10 miligramos, tiene o sea, tiene más plantas, pero tiene menos concentración de cada planta. Entonces también ahí podríamos decir, bueno, en una formulación uniherbal pensada en el aspecto neurológico, donde tiene plantas que trabajan a nivel de dopamina, de GABA, de serotonina, de acetilcolina, pero trabajan de manera más sutil, sin generar, diría yo, como una sobredosis, ¿verdad? De ninguna planta, entonces tal vez puede ser un buen aliado esas formulaciones poliherbales que tienen menos miligramos de cada planta, que al final igual tienen sus 200 miligramos, ¿verdad? En total, pero pero pensando en no generar como una sobrecarga específica de alguna planta. Ok. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, y si no hay más preguntas, les recuerdo también de la encuesta, ojalá la hayan llenado. Eso nos sirve también a nosotros para crecer, para saber cuál es el interés de ustedes en lo que les podamos ofrecer a futuro. Así que este webinar aquí concluye. Yo muy agradecida por el tiempo que me regalaron en estos webinars, en este webinar también, armonizando la salud hormonal. Esperamos que pronto podamos hacer otra sinergia Ayurveda Centroamericano, representantes de Himalaya y de la marca SNERV aquí en Costa Rica, con el Colegio de Farmacéuticos, que estamos profundamente agradecidos por esta oportunidad. Así que espero que todos tengan una linda noche. Muchísimas gracias por haber participado en esta actividad. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrá encontrarnos como ColfarCR.
Somos el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.